compartir la pantalla entonces. Bueno, saludamos a Loreta, Alicia, Jenny. Sí, qué rico tenerlas por aquí, bienvenidas. Todo estupendo. Hola padre, buenos días, hola a todas. Buenos días, encantado. Qué gusto. Bueno, Elga, Perfecto. el gran título es Iluminar crisis, angustias y dificultades. Vaya una palabra a los que en el amor. Hay un poquito de sonido. No sé si. de retorno. Ok, Padre, si quieren, mientras lee Elga, pon en silencio el micrófono. Eso. Vaya una palabra a los que en el amor ya han añejado el vino nuevo del noviazgo. Cuando el vino se añeja con esta experiencia del camino, allí aparece, florece en toda su plenitud la fidelidad de los pequeños momentos de la vida. Es la fidelidad de la espera y de la paciencia. Esa fidelidad llena de sacrificios y de gozos va como floreciendo en la edad en que todo se pone añejo y los ojos se ponen brillantes al contemplar los hijos de sus hijos. Así era desde el principio, pero eso ya se hizo consciente, asentado, madurado en la sorpresa cotidiana del redescubrimiento día tras día, año tras año. Como enseñaba San Juan de la Cruz, los viejos amadores son los ya ejercitados y probados. Ellos ya no tienen aquellos hervores sensitivos ni aquellas furias y fuegos hervorosos por fuera, sino que gustan la suavidad del vino de amor ya bien cocido en su sustancia, asentado allá dentro en el alma. Esto supone haber sido capaces de superar juntos las crisis y los tiempos de angustia, sin escapar de los desafíos ni esconder las dificultades. Hay una expresión utilizada San José María alguna vez. Decía, las almas, como el buen vino, mejoran con el tiempo. Papá nos introduce en este numeral, en eso, ¿no? El paso del tiempo y, de alguna manera, la consolidación del amor, un amor más sereno, más tranquilo, en el que se mantiene todos los que de alguna manera constituyen como los elementos propios del amor verdadero. O sea, se mantiene el diálogo, la comunicación, no se pierde la alegría y la confianza de compartir todas las cosas que van surgiendo todos los días, haciendo nuevas todas las cosas por el cariño, las cosas, los días rutinarios aparentemente, pero cada día tiene algo nuevo para contar, algo nuevo para comentar, algo nuevo para descubrir en el otro, etcétera. O sea, que el diálogo, esa conversación fluida, a veces los silencios también compartidos, las miradas, la sonrisa, etcétera, todo esto que mantiene fresco el cariño, ¿no? De personas inteligentes, de personas libres, de personas que siempre tienen algo que decirse, algo que escucharse, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, diríamos como la segunda dimensión de esa madurez del amor, está también en el cariño, en la ternura, en las delicadezas. No sé por estoy perdiendo la señal. ¿Me oyen ahora? Sí, padre. Ok. Decía, la segunda dimensión que con el tiempo hay que mantener viva es la dimensión del deseo de conquista que había en el noviazgo, ¿no? El cariño, los besos en la boca, la ternura, tomarse de la mano, un pequeño elogio,
esto me gustó mucho, cómo te ves de bien, etcétera. Encontré esto y te lo traje, sé que te gusta. O sea, mantener de alguna manera un amor de novios es muy bonito todavía, personas mayores, maduras, que todavía se miran con cariño, que se ve que cada uno quiere mirar al otro a través de esa mirada, pero con cariño enorme, ¿no? Una comprensión, etc. Y lo otro, pues todo lo que significa el cuerpo, ¿no? Un poco más cansado a veces con el tiempo, pero siempre presentes el uno junto al otro, comer juntos, ver televisión juntos, trabajar, la vida íntima, todo lo que significa la corporidad y la vida de oración, ¿no? Que no se pierda. Todo esto es la maduración, como el vino bueno va madurando, ¿no? El amor bueno, el amor matrimonial bueno, como el vino bueno, se va con el tiempo. El vino malo se corrompe con el tiempo, al parecer. Por tanto, es importante que con la gracia de Dios y con la gracia sacramental, el vino bueno de la vida matrimonial pues esté siempre como cogiendo más sabor, como cogiendo más fuerza, etc. Muy bien. Es un descubrimiento bonito, es el Papa, ¿no? Del valor, del amor, de la fidelidad, que es el amor a través del tiempo. Sigue, Elga. La historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, que también son parte de su dramática belleza. Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad, sino a mejorar, asentar y madurar el vino de la unión. No se convive para ser cada vez menos felices, sino para aprender a ser felices de un modo nuevo, a partir de las posibilidades que abre una nueva etapa. Cada crisis implica un aprendizaje que permite incrementar la intensidad de la vida compartida, o al menos encontrar un nuevo sentido a la experiencia matrimonial. De ningún modo hay que resignarse a una curva descendente, a un deterioro inevitable, a una soportable mediocridad. Al contrario, cuando el matrimonio se asume como una tarea que implica también superar obstáculos, cada crisis se percibe como la ocasión para llegar a beber juntos el mejor vino. Es bueno acompañar a los cónyuges para que puedan aceptar las crisis que lleguen, tomar el guante y hacerles un lugar en la vida familiar. Los matrimonios experimentados y formados deben estar dispuestos a acompañar a otros en este descubrimiento, de manera que las crisis no los asusten ni los lleven a tomar decisiones apresuradas. Cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón. El oído del corazón, muy bonito cómo termina el Papa en eso, ¿no? No cambies, no, el párrafo no lo muevas, por favor, para que no terminemos de comentar cada párrafo, que lo estamos viendo, ¿no? Para que nos vamos refiriendo al párrafo que estamos leyendo. Ese afinar el oído del corazón es, en primer lugar, me parece que menciona el Papa el hecho de que somos vulnerables todos, que no hay matrimonio perfecto porque no hay personas perfectas y que por tanto surgirán elementos de contraste, y no solo de contraste, que es muy lógico, un hombre y una mujer, distinta formación familiar, distintas herencias familiares, del lugar de nacimiento, etcétera, un montón de cosas que van ajustándose y por tanto habrá oportunidades más o menos frecuentes de controvertir de alguna manera o de entrar en una pequeña crisis de confianza, de credibilidad, etcétera, ¿no? Todo esto es oportuno y verlo, es normal, ¿no? Completamente razonable, completamente lógico. No sorprenderse de que a veces me molestó esto y me dio rabia, tuve impaciencia, me sentí ofendida, me sentí ofendido, maltratado, etcétera. Lo importante es la disposición siempre
eso del oído del corazón, ¿no? Porque estas palabras con las que el primer Papa, escuchar, afinando el oído del corazón. Ahí está la clave perfecta, ¿no? Habría que conservarla siempre nosotros, esta frase, ¿no? Saber escuchar, afinando el oído del corazón. Escuchar al otro es acoger al otro en el corazón. Escuchar al otro es tratarte de entender el por qué esa otra persona en ese momento concreto actuó de esta manera. Es escuchar realmente sus explicaciones. Es tratar de penetrar en el corazón del otro. Es ponerse en sus zapatos, en sus sandalias y caminar 3 días con las sandalias puestas. O sea, una actitud abierta, maravillosa, ¿no? El que escucha no juzga, no condena, comprende, perdona, espera. Hay muchos elementos muy positivos, ¿no? Ante cualquier crisis, el saber escuchar afinando el oído del corazón. Y en eso el Papa menciona, ¿no? Que a veces amigos, familiares cercanos, etcétera, cuando ven que en una familia hay crisis, pues con delicadeza, con respeto a su intimidad, pueden participar y basta decirles, escucha al otro mejor, que sepas escuchar afinando el oído de tu corazón, escúchalo más, etcétera, ¿no? O si viene a un sacerdote a pedir ayuda, pues le dirá eso, ¿no? O sea, escúchalo más, escúchala más, abre tu corazón y verás cómo hay muchos puntos de contacto, cómo entiendes, cómo comprendes, cómo cabe perdonar, cómo cabe disculpar, cómo cabe convivir con la manera de ser, etcétera, ¿no? Muy importante eso. No olvidemos nunca saber escuchar afinando el oído del corazón. La reacción inmediata es resistirse ante el desafío de una crisis, ponerse a la defensiva por sentir que escapa al propio control, porque muestra la insuficiencia de la propia manera de vivir, y eso incomoda. Entonces, se usa el recurso de negar los problemas, esconderlos, relativizar su importancia, apostar solo al paso del tiempo. Pero eso retarda la solución y lleva a consumir mucha energía en un ocultamiento inútil que complicará todavía más las cosas. Los vínculos se van deteriorando y se va consolidando un aislamiento que daña la intimidad. En una crisis no asumida, lo que más se perjudica es la comunicación. De ese modo, poco a poco, alguien que era la persona que amo pasa a ser quien me acompaña siempre en la vida, luego solo el padre o la madre de mis hijos y al final un extraño. Pon el dedo en la llaga de esos silencios que van encerrando a la persona en sí misma, que van deteriorando interiormente la relación con el otro, etcétera. O sea, es muy importante la decisión de hablar. Todo lo que me incomoda, todo lo que me molesta, todo lo que me disgusta, todo lo que me hace daño, todo lo que no entiendo, todo esto, si se guarda, si se calla, si no se manifiesta, si no se dice oportunamente, tempestivamente, no intempestivamente, o sea, ordenadamente, en su momento, siempre con serenidad, sin rabia, con impaciencia, sabiendo esperar. Por ahora callo, pero después lo digo, mira, esto que pasó ayer, o que pasó antier, o que la semana pasada, esto me dolió, esto me mortificó, no entiendo esto que está sucediendo. O sea, hablarlo todo, por eso es tan importante, primero, ir hablando las cosas con naturalidad. Y segundo, darle muchísimo valor a esos ratos en soledad, en que salen a comer, en que salen a pasear, en que se dan unas horas de silencio fuera de la casa, etcétera,
para ir conversando las cosas, para ir hablándolas, para que vayan saliendo las cosas que mortificaron, que incomodaron, etc. El silencio que va como un pozo que se seca, que no se mueve una charca, se llena de mosquitos, etc. O sea, no podemos encharcar los problemas, hay que darle salida. Es muy importante eso, ¿no? Porque si no, es lo que el Papa menciona, solamente, ¿no? Una crisis no asumida, guardada en silencio, la que no se habla, de que me envenena, que la imaginación me va haciendo pensar esto, a pensar esto otro, y la imaginación me va envenenando, etc. De ese modo, poco a poco, alguien que era la persona que amo, pasa a ser que me acompaña siempre en la vida, luego el padre y la madre de mis hijos, al final un extraño. Eso sucede en ocasiones, y si no se habla a tiempo, y nos acude a quien nos ayuda a hablar, etc., los rompimientos de motivos que podían ser muy felices, si hubieran hablado a tiempo, si hablaran a tiempo. Hablar. No guardar las cosas, no juzgar en el silencio, etc. Muy bien. Para enfrentar una crisis se necesita estar presentes. Es difícil porque a veces las personas se aíslan para no manifestar lo que sienten. Se arrinconan en el silencio mezquino y tramposo. En estos momentos es necesario crear espacios para comunicarse de corazón a corazón. El problema es que se vuelve más difícil comunicarse así en un momento de crisis si nunca se aprendió a hacerlo. Es todo un arte que se aprende en tiempos de calma, para ponerlo en práctica en los tiempos duros. Hay que ayudar a descubrir las causas ocultas en los corazones de los cónyuges y enfrentarlas como un parto que pasará y dejará un nuevo tesoro. Pero las respuestas a las consultas realizadas remarcan que en situaciones difíciles o críticas, la mayoría no acude al acompañamiento pastoral, ya que no lo siente comprensivo, cercano, realista, encarnado. Por eso tratemos ahora de acercarnos a las crisis matrimoniales con una mirada que no ignore su carga de dolor y de angustia. Hay crisis comunes que suelen ocurrir en, en todos los matrimonios, como la crisis de los comienzos, cuando hay que aprender a contabilizar las diferencias y desprenderse de los padres, o la crisis de la llegada del hijo, con sus nuevos desafíos emocionales, la crisis de la crianza, que cambia los hábitos del matrimonio, la crisis de la adolescencia del hijo, que exige muchas energías, desestabiliza a los padres y a veces los enfrenta entre sí, la crisis del nido vacío, que obliga a la pareja a mirarse nuevamente a sí misma, la crisis que se origina en la vejez de los padres de los cónyuges, que reclaman más presencia, cuidados y decisiones difíciles. Son situaciones exigentes que provocan miedos, sentimientos de culpa, depresiones o cansancios que pueden afectar gravemente a la unión. El Papa sabe y tiene la luz de Dios, ¿no? Para abrir los horizontes, y todo esto va en la misma línea, ¿no? Todo esto es normal que se dé la crisis, toda esta crisis que le habla el Papa. Por tanto, entender que es normal, hay momentos de lucha, de no comprender, de que está cambiando algo y no queremos cambiar o lo que sea. Todos se va en conversemos, hablemos. Y el Papa, en cierto modo, también menciona a veces que la ayuda pastoral a veces no es suficiente, ¿no? A veces la ayuda pastoral, el sacerdote, de los amigos, etcétera, no es suficiente, ¿no? Hemos de pensar muy bien cómo estar dispuestos los sacerdotes, el párroco, etcétera, los amigos,
tener un poco estar ahí, muchas veces simplemente escuchando, pero estar ahí dispuestos a tranquilizar, a decir, tranquilo, esto pasa, el tiempo va a ayudar a corregir esto, lo otro, vamos a aumentar la nueva situación de la adolescencia del hijo, de cuando el hijo se va para la universidad, etcétera, de la llegada de un hijo, de los abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que un poquitico, nada, tranquilos, serenos, afrontemos la situación que es nueva, con paz, y siempre con esa idea, ¿no? De confiar en el Señor, dame valor para hacer lo que yo debo hacer. En toda crisis, un poco, esa oración hay que rezarla. Señor, dame valor para hacer lo que yo puedo hacer. Dame serenidad para dejar en tus manos lo que yo no puedo hacer. Muy importante, porque si dan críticas que exigen de alguna manera soluciones, a veces son difíciles, que no encontramos, vemos que nos salen de las manos, que provocan un poco de desconcierto, un poco de desilusión o lo que sea. Hago esto y actúo y luego no sale. Que Señor, que yo haga lo que puedo hacer, que yo ponga todos los medios, que yo me esfuerzo yo mismo en corregir lo que sea. Y dejo en tus manos, Señor, lo que no puedo hacer. Confiamos en ti, Señor. Muy importante, ante cualquier crisis, el pensar, ¿yo qué estoy haciendo para mejorar la situación, para ayudar a mejorar al otro? ¿Qué estoy haciendo para calmar un poco los ánimos, para abrir un poco de horizontes, etcétera? Hasta aquí llego. Aquí ya no puedo hacer más. Ya veo que me desborda. Bueno, Señor, lo dejo en tus manos. Confío en ti, Señor. Dejar en la mano de Dios es muy importante. Porque las manos de Dios están siempre abiertas hacia nosotros. Y el Señor está siempre dispuesto a ayudarnos. Lo único que Él pide es, confía en mí. Cuando me dices que lo dejo en tus manos, Señor, déjalo en mis manos, que yo me encargo. Pero si no creemos, seguimos angustiados, seguimos un poco con la desesperación de esto, ¿cómo lo va a resolver? El Señor se cierra, ¿no? No tiene cómo entrar. Él entra en el corazón que se abre, en la persona que escucha la voz de Dios, que confía en el Señor. Muy importante. Poner los medios para superar la crisis, para entender, para comprender, y en las manos de Dios, con serenidad y con paz. Y todo se puede resolver. Todo tiene remedio, decía San José María, menos la muerte, pero para nosotros la muerte es vida. Todo estará bien, dice San Pablo en la carta a los romanos. Los que aman a Dios, todo estará bien. Saber confiar en las crisis, que hay remedio y que podemos solucionarlas. No desesperarnos y pedir ayuda, lógicamente, a quien nos pueda ayudar cuando nos damos cuenta de que solos no podemos resolver esa crisis. Ok. Padre, aquí me llamó la atención la parte del acompañamiento pastoral, porque a mí se me acercó una vez un amigo que está casado y estaba pasando por muchas crisis matrimoniales y él decía que él no le veía sentido Se está yendo la voz. no se oye. No te estamos oyendo. Elga, sí te escuchamos. El internet del padre es el que está molestando. Ok. Soy yo. Sí, padre. Y se me va la voz con frecuencia. Bueno, que este amigo mío pasaba por crisis matrimoniales y decía que no veía ningún sentido de hablar con un padre acerca del matrimonio cuando los padres no han seguido ese camino. Y la verdad me pareció chistoso porque en ese momento yo estaba leyendo, y esto fue hace mucho tiempo, estaba leyendo un libro del Dalai Lama hablando acerca del trabajo como lo vemos en esta parte del mundo, y el Dalai Lama nunca ha trabajado, y con todo y eso me parecieron muy valiosos las contribuciones que hacía el Dalai Lama con respecto a cómo uno debía ver su trabajo. Entonces, quería nada más que traer esa anécdota que me pareció muy agradable porque creo que todos, no importa si estamos casados o solteros o si hemos seguido una vocación u otra,
tenemos cosas importantes que contribuir y tiene uno que estar muy abierto pues, a compartir las crisis con otras personas y con otras personas que tienen una experiencia completamente distinta. Y más sobre todo con un padre que lo que va a tratar es de ayudarte a encaminarte más hacia Dios. El sacerdote tiene que formarse bien y es importante que en el seminario haya formación por parte de familias que ayuden a transmitir experiencias a los seminaristas. El sacerdote está oyendo personas en la mayor intimidad profunda, tanto en el deseo espiritual como en la confesión. Está recibiendo un montón de informaciones que con la gracia de Dios y con la gracia del Estado sacerdotal nos van dando una serie de luces que realmente nos podemos volver, no por simplemente por sabiduría humana, sino por servicio pastoral, expertos en lo que no somos, o sea, en la vida matrimonial, a comprender, digamos, desde cierta distancia, el estar de alguna manera transmitiendo experiencias personales que no las tenemos, pero sí sabiduría y conocimientos en gracia de Estado. En ese sentido, me ha tocado por mi labor pastoral tan larga en ese terreno, pues escribir muchas cosas sobre el matrimonio y yo creo que sirven y que pueden valer. Sí, yo creo que en ese sentido, quizás no todos los sacerdotes se han formado en ese sentido o no han querido formarse, pero siempre el amor de Dios a través de ellos sirve. Muy bien, Helga, muy bien. Y el ejemplo que pusiste es bueno, ¿no? Y los médicos no necesitan enfermarse de todas las enfermedades tampoco para curar, o sea, conocen las enfermedades por lo que han estudiado, pero no tienen que estar enfermos, ¿no? Si se enferman de lo mismo, pues tienen alguna opción especial, pero el médico no necesita, pues, digamos, experimentar todas las enfermedades para poder decir. Yo lo he experimentado, saben, no sé, muchas razones se pueden dar. Hay que acudir a ayuda cuando sea necesaria y siempre la encontraremos. Bien. Sigue. A estas son las crisis personales que inciden en la pareja, relacionadas con dificultades económicas, laborales, afectivas, sociales, espirituales, y se agregan circunstancias inesperadas que pueden alterar la vida familiar y que exigen un camino de perdón y reconciliación. Al mismo tiempo que intenta dar el paso del perdón, cada uno tiene que preguntarse con serena humildad si no ha creado las condiciones para exponer al otro a cometer ciertos errores. Algunas familias sucumben cuando los cónyuges se culpan mutuamente, pero la experiencia muestra que, con una ayuda adecuada y con la acción de reconciliación de la gracia, un gran porcentaje de crisis matrimoniales se superan de manera satisfactoria. Saber perdonar y sentirse perdonados es una experiencia fundamental en la vida familiar. El difícil arte de la reconciliación, que requiere del sostén de la gracia, necesita la generosa colaboración de familiares y amigos, y a veces incluso de ayuda externa y profesional. Aquí hablo de mi experiencia personal pues a lo largo del tiempo, desde el año 70 y pico, cuando escribí con otros sacerdotes el libro de Amor y Matrimonio, pues he tenido oportunidad de escuchar muchísimas parejas en crisis y en crisis serias, algunas muy serias y ya aparentemente imposibles de resolver, ¿no? Personas que vienen, estuve con el psicólogo, esto, lo otro, ya no hay nada que hacer o ya el problema es tan grande, tan hondo, ya no hay nada que hacer, yo no soy capaz de perdonar esto, nunca podré perdonarlo, por tanto, no hay nada que hacer. Siempre que han tenido y que me han consultado estas personas o me han hablado del tema, siempre les he dicho muy bien, por supuesto, o sea, si ya todo está roto, si ya todo está perdido, no pasa nada si esperamos un par de meses más para tomar la solución definitiva. Vamos a trabajar un poquitico
vamos a ver qué hacemos, empezamos a hablar, a conversar, a ayudarles, a rezar por ellos, etc. Todas las veces en que he tenido oportunidad de ayudar a matrimonios en crisis, hemos salido adelante siempre. O sea, siempre se puede resolver hasta lo más profundo y lo más grave, con la gracia de Dios, con la capacidad personal de cada uno, de comprender, de disculpar, etcétera, se puede salir adelante. O sea, no debemos por desesperar ninguna situación, y a quien parezca que está en una crisis total y que ya no hay nada que hacer, díganle, busquen una persona que les pueda ayudar, busquen a alguien que les pueda orientar, escuchen a otra persona, que alguien los escuche a los dos, etcétera. O sea, es tener mucha confianza, que no hay nada imposible porque hay amor verdadero y hay gracia santificante en el matrimonio, y por tanto Dios quiere que todos los matrimonios salgan adelante, que sean fieles hasta el final, y Dios nos da la gracia para eso, la gracia de Estado, etc. Ser muy optimista y siempre pues saber que, pero hay que saber escuchar a alguien que nos ayude, no solos muchas veces es muy difícil porque da el orgullo, da el amor propio herido, etc. Pero siempre si buscamos a alguien se puede salir adelante con la gracia de Dios. Se ha vuelto frecuente que cuando uno siente que no recibe lo que desea o que no se cumple lo que soñaba, eso parece ser suficiente para dar fin a un matrimonio. Así no habrá matrimonio que dure. A veces, para decidir que todo acabó, basta una insatisfacción, una ausencia en un momento en que se necesitaba al otro, un orgullo herido o un temor difuso. Hay situaciones propias de la inevitable fragilidad humana, a las cuales se otorga una carga emotiva demasiado grande. Por ejemplo, la sensación de no ser completamente correspondido, los celos, las diferencias que surjan entre los dos, el atractivo que despiertan otras personas, los nuevos intereses que tienden a apoderarse del corazón, los cambios físicos del cónyuge y tantas otras cosas que, más que atentados contra el amor, son oportunidades que invitan a recrearlo una vez más. En estas circunstancias, algunos tienen la madurez necesaria para volver a elegir al otro como compañero de camino, más allá de los límites de la relación, y aceptan con realismo que no pueda satisfacer todos los sueños acariciados. Evitan considerarse los únicos mártires. Valoran las pequeñas o limitadas posibilidades que les da la vida en familia y apuestan por fortalecer el vínculo en una construcción que llevará tiempo y esfuerzo. Porque en el fondo reconocen que cada crisis es como un nuevo sí, que hace posible que el amor renazca fortalecido, transfigurado, madurado, iluminado. A partir de una crisis se tiene la valentía de buscar las raíces profundas de lo que está ocurriendo, de volver a negociar los acuerdos básicos, de encontrar un nuevo equilibrio y de caminar juntos una etapa nueva. Con esta actitud de constante apertura se pueden afrontar muchas situaciones difíciles. De todos modos, reconociendo que la reconciliación es posible, hoy descubrimos que un ministerio dedicado a aquellos cuya relación matrimonial se ha roto parece particularmente urgente. Ok, esta última frase, ¿no? Hoy descubrimos que un ministerio dedicado a aquellos cuya relación matrimonial se ha roto parece particularmente urgente, ¿no? Es como un grito del Papa pidiéndole a Dios, de alguna manera, que quienes tenemos esa representación de la persona de Cristo por encarnarlo en nuestra vida sacerdotal, tengamos esa capacidad
de estar presentes también y de ayudar. Que siempre haya una puerta abierta para caminar y abrir hacia una vida nueva, hacia una lucha nueva. Ese ministerio dedicado a aquellos cuya relación material se ha roto parece urgente, ¿no? El Papa pide que los sacerdotes y que haya también entre los laicos dedicados y se preparen para formar a otras personas, matrimonios más o menos bien formados, ayudando en la formación de los matrimonios. Esto es muy importante, ¿no? Ustedes han oído hablar de FAMOF, familia. Ujú. ¿Quién ha estado en FAMOF? Yo, Habla un poquito de FAMOF, por favor, Lynn. bueno, FAMOF es como las siglas aquí en Colombia que quieren decir familias que ayudan a otras familias. Entonces, es eso. Hay toda una organización que pertenece como a la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia, que tiene unos cursos estupendos preparados por módulos que van, pues, hablan del amor matrimonial y después los hijos en sus diferentes etapas, porque son, digamos, como temas que van muy puntuales a cada etapa específica del matrimonio y a cada etapa específica de la crianza de los hijos. Entonces, a través del método del caso, se pueden estudiar situaciones reales de familias reales sin que de pronto uno tenga que involucrarse y abrir su intimidad con las demás personas, pues ya menos que uno quiera, pero se estudia un caso, se estudian varios casos en cada tema, eh, de acuerdo a unas guías que se tienen, entonces se trabaja en panel y todos aportan como desde su conocimiento, desde su experiencia, desde su vivencia, y al final hay como digamos unas pautas de la manera ideal de enfrentar esas situaciones, porque como es es una organización que lleva mucho tiempo y tiene muchas personas capacitadas, tanto en la formación de los hijos, en psicología, en matrimonios y en todo, y a lo largo de tantas experiencias que han recogido, pueden marcarle a uno el paso de cómo enfrentar todas esas situaciones para salir airosos con la ayuda de Dios en todos esos conflictos. Sí, esa es una ayuda, que dice el Papa, ayuda externa y profesional, o sea, Ujú. pero que viene de familias, ¿no? Lo importante es que son familias ayudando a otras familias, ¿no? Familias formando familias. Es ya es muy universal, están asesorando la UNESCO, me parece que también, etcétera. Comentemos eso, ¿no? O sea, que haya muchas organizaciones como esta, que sean familias, que se formen, que estudien, que trabajen, que investiguen, que recojan experiencias, que conozcan muchos casos concretos, pero utilizan el sistema de estudiar casos concretos reales de la vida familiar, analizándolo entre todos. No es un profesor que habla, sino las familias que dialogan y conversan y se van formando mutuamente. O sea, es una capacidad de conversar, de dialogar, de escucharse mutuamente. No tienen alguien que les dé una clase, ¿no? Sino que son las experiencias de todos con las luces de alguien que ha estudiado más los casos, que va ayudando muchísimo a formar, tanto desde el noviazgo como en los primeros pasos de la educación de los hijos, a medida que van creciendo los hijos, adolescentes, mayores, etcétera. O sea, van cubriendo como todas las etapas de la vida matrimonial. Muy importante eso. Y es bueno que ustedes, si les interesa o para familias jóvenes, etcétera, que sepan que existe esa organización. Lina les puede hablar de cómo se comunica para que pueda ayudar. Son grupos siempre pequeños, no son grupos grandes, etcétera. Muy valioso y es bueno que se vaya difundiendo, ¿no? Y si hay otras organizaciones que hacen lo mismo, difundirlas, ¿no? Que eso el Papa quiere y eso es muy importantísimo, ¿no? Familias formando familias. Bueno, de lo que hemos hablado, nos sigamos adelante. Hasta hoy, algunos comentarios más de ustedes, por favor. En estos temas yo creo que sí que tienen experiencias, comentarios, luces que nos ayuden a todos. Padre, yo
quisiera compartir como respecto a estos últimos puntos que acabamos de ver. Mis papás hacían parte de una iniciativa también que se llama Matrimonios en Servicio, que es para eso. Y ahorita que estábamos leyendo los puntos anteriores y el comentario suyo, se me vino a la memoria algo que cuando los matrimonios que estaban en crisis se acercaban y les decían pues como que ya eso, que ya habían tirado, que ya iban a tirar la toalla, que ya habían hecho todo lo posible. Entonces, eh, siempre les ponían como la figura. Imagínense que a usted le salió un uñero en la uña del dedo gordo del pie y está muy feo y está muy infectado y todavía no ha funcionado el tratamiento que le están haciendo. ¿Usted pide que le amputen la pierna? ¿O busca otra manera de salvar el dedo, de salvar el pie, de salvar la pierna? Entonces, como recordarle a los matrimonios que es eso, que Dios nos hace una sola carne en el momento del sacramento y nos acompaña siempre y cuando uno tiene un problema eso, no busca como de raíz soltar y listo, sino que siempre esa figura del cuerpo que se hace lo posible por salvar, usted busca un médico, busca otro, busca un tratamiento, busca otro, hasta que de pronto, pero nadie por un uñero pide que le corten la pierna. Enormemente gráfica la imagen, Lina. Claro. Esa unidad profunda que se da entre los esposos, mediante cada crisis, es eso, un uñero que se tiene. Muy buena la imagen. Sigue. Ya eso. Ok. Bueno, Bueno, padre, también usted Rosana seguro que tiene algo que decirnos. Rosana, no sé si Rosana quiere decir algo. En todo caso, nada, muy cortico lo que iba a decir, está la parte del perdón y yo miro mi vida hacia atrás y veo que en el pasado he cometido, la verdad, tantos errores que si yo tuviese un cónyuge, yo hubiera esperado que ese cónyuge hubiese tenido como la paciencia de perdonar mis errores y que en ese momento ni siquiera me daba cuenta que estaba cometiendo esas fallas. Entonces, creo que y lo mismo para mí, o sea, que creo que en mi vida de cristiana es tan bonito de verdad poder caminar con Cristo, porque entonces es mucho más fácil perdonar y es mucho más fácil abrirse a uno analizar a la otra persona o analizarse a uno mismo y crecer. Pero en todo caso, el perdón también es clave y agradecido. Sí, Elga, es verdad. En el fondo, pues el Papa no lo ha mencionado ni lo hemos mencionado en los comentarios, pero es evidente que Jesucristo, perdonando, anoche vimos el diácono y yo, aquí en el retiro que estamos teniendo, me pareció oportuno ver la película La Pasión de Gibson, ¿no? O sea, ver a Jesucristo perdonando, eh, después de todo lo que se ve en esa película tan tremenda, perdónale porque no saben lo que hacen, recordar el Padre Nuestro, perdonar nuestras ofensas, etcétera, perdonar, y la parábola del administrador que es perdonado de 10.000 talentos y que no perdona al que debe 100 denarios, etcétera. O sea, todo lo que Cristo ha enseñado y lo que Cristo ha querido, amar a los enemigos, etcétera. Cuántas verdades que vienen de las enseñanzas de Jesucristo, pues son lo más verdadero y lo más notable, podamos decir. O sea, aquí le hemos analizado un poco a lo que el Papa va proponiendo, digamos, como razones humanas, pero pastorales también. Pero está toda esa carga del Señor, de las lecciones del Señor, de perdonar. Si te acercas al altar y tienes alguna enemistad con alguien, vete a amistar con él de nuevo antes de acercarse al altar, etcétera. O sea, el Evangelio está lleno de menciones y que son importantísimas, pero me gusta mucho que él las menciones que salgan de aquí, porque eso es lo más hondo y lo más grande que vamos a encontrar, las razones sobrenaturales y las enseñanzas y la ley que Cristo nos da de comprender, de perdonar, de disculpar,
de pasar por alto, de sonreír, de amar, etcétera. Muy, muy importante, muy bueno. Ahí está el Señor. ¿Qué más? Buenos días, yo quisiera compartir algo. Bueno, nada más tengo 5 meses de casada, probablemente muy poquito, pero cuando nos íbamos a casar, mi esposo y yo, bueno, estábamos en todos los trámites y nos acercamos a la arquidiócesis para lo del curso matrimonial. Él pensó que sería una mañana, un fin de semana. Cuando nos dicen, no, es que es un mes porque esto cambió, la reacción inmediata, porque lo reconozco, yo también dije, pero tanto, y él, no, pero ¿para qué tanto? El resumen, después él decía, y los dos reflexionábamos, que había sido algo totalmente necesario, porque eran matrimonios hablándonos de lo que era realmente el matrimonio y de sus historias y bueno, dándonos muchos consejos, y uno decía, definitivamente era necesario. Y digamos que uno dice, es un curso para uno hacerse consciente del paso tan importante de vida que va a dar y que se hizo necesario precisamente por eso, porque es que a veces de pronto antes se cometió, pienso yo, muchos errores en que no había suficiente preparación, simplemente me quiero casar y no sé mucho, pero ya doy el paso y si es necesario la preparación y que a uno le hagan ver que eso, que somos una sola carne, que van a venir crisis y cómo de la mano de Dios las cosas se van a llevar diferente. Entonces, pienso que sí hay una conciencia desde la iglesia, por lo menos en lo que es Barranquilla, la arquidiócesis de Barranquilla, de preparar mejor a los matrimonios para que cuando demos el paso sea definitivo y no que ante cualquier crisis ya uno diga no más, me separo. Entonces, y es escuchando otros matrimonios porque realmente son 4 fines de semana y hay un retiro muy lindo donde uno también se permite hacer preguntas al otro, reflexiones que probablemente uno no se había hecho. Entonces, sí creo que hay más conciencia y que es necesario, digamos, el tener una preparación para dar este paso definitivo de vida. Gracias. Gracias a ti, Yadira, es importantísimo lo que nos dices y es verdad, ¿no? Y esa formación continúa toda la vida, o sea, nunca podemos sentirnos que ya estamos formados. El sacerdote también tiene que comprender que 7 años de preparación pues no son suficientes. Si un sacerdote no mantiene la formación pastoral, teológica, moral, etcétera, pues haría barbaridades, ¿no? O sea que en la vida siempre estamos formándonos. También los profesionales, digamos los médicos, están continuamente en congresos, formándose, actualizándose en revistas, etcétera. O sea, la formación dura toda la vida. Siempre necesitaremos luces nuevas, ayudas. Siempre necesitaremos consultar, preguntar, averiguar algo, etcétera, ¿no? Sí, sí. Podemos llamar a la formación. Un poco lo que estamos haciendo, pues es cayendo en la cuenta de eso, ¿no? Todos nosotros, cada una con sus experiencias, con su gracia, con sus luces, con su camino de santidad, pues seguimos recibiendo de alguna manera luces nuevas que el Señor nos da para perfeccionarnos y para buscar ese camino de santidad que es el matrimonio, ¿no? Como el trabajo profesional, o sea, ver cómo convierto todas las circunstancias de mi vida en ocasión de amar al Señor y de servir. Sí, es muy importante esto. Y hablarle a la gente, ¿no? Necesitamos formarnos a los que se van a casar. El Papa Juan Pablo II, alguien le preguntó cuánto tiempo antes o en qué momento debería empezar la preparación para el matrimonio. Digo, desde la niñez, ¿no? El Papa decía, el ejemplo de los padres, del amor de los padres, es ya para los niños una forma de preparar para su vida matrimonial posterior, ¿no? O sea, toda la vida anterior debería ser una formación para el matrimonio. Todas lo que se va formando la personalidad de los hijos, etcétera, de alguna manera debería ser una preparación para el matrimonio. El noviazgo de los primeros momentos cuando empieza la adolescencia, los noviazgos, para conversar sobre los temas, etcétera. Aprovechar todo para ir hablando y formando. Importante, ¿no? Toda una vida para prepararse y toda una vida para vivir, porque esa preparación nos ayuda en la vida matrimonial. ¿Okay? ¿Qué más? Cosas para decir.
que recuerden Ahora, activar el micrófono, padre. Hay que decirles, de pronto están hablando con micrófono cerrado. importante. Bueno, Lina, lo dejamos entonces. Bueno, padre. Muy bueno, el martes, si Dios quiere, nos vemos. El lunes es San José María. Yo tengo por ahí una meditación recordando pues cómo fue el San José María que yo conocí en Roma, de pronto la mando. Es una fiesta para nosotros muy grande, ¿no? El Qué bueno, aniversario. padre. La estaremos Entonces, esperando. sí, y la misa, pues en casi todas las ciudades hay una o varias misas de conmemoración de San José María, ¿no? Entonces, estemos atentos para que celebremos esa fiesta como fiesta familiar, personal, propia, ¿no? Que vale la pena. Es nuestro mentor, San José María. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Amén.